Oye, una de las noticias también que hemos tenido en estas últimas semanas que hemos estado fuera es que se ha publicado un descubrimiento en Nature Astronomy de la observación, por lo menos es lo que parece, es a lo que todo apunta, de un nuevo tipo de supernova, nuevo en el sentido de que no se había observado antes, aunque es algo esperable, ¿no? Por los modelos nos daban que debía existir este tipo de supernova que se llama de captura de electrones y ahora parece, todo apunta a que se ha observado, ¿no? En una supernova de 2018. Gastón, creo que tú has tuiteado sobre este tema, me parece que he visto algún hilo tuyo en Twitter, ¿nos puedes introducir un poco el asunto? Sí, sí, es un tipo de supernova que, como bien decís, ya se pensaba que podían existir, sus predicciones de los principios de los 80, si no me equivoco. Eh, es un tipo de supernova que no se había observado, o al menos de las supernovas que se observan, para ser más preciso, de las supernovas que se observaron, ya la supernova, ya el remanente de una que hubo ocurrido antes, eh, no se había identificado a ciencia cierta si se trataba o no de este tipo de supernova que se llama de captura electrónica. Es un tipo de supernova de estrellas que tiene una masa, la estrella al momento de explotar, que tiene una masa entre 8 masas solares y 10 masas solares. Y ese es un rango interesante porque separa las que tienen más de 10 masas solares, que terminan siendo estrellas de neutrones, de las que tienen menos, que terminan siendo enanas blancas. Entonces, en ese rango había mucha discusión acerca de si entre 8 masas solares y 10 masas solares, al explotar, la estrella o algún tipo de estrellas podía dar cuenta de una estrella de neutrones. Si se necesitaban más de 10 masas solares o entre 8 y 10 alcanzaba. En ese rango, algunas estrellas, y eso depende de su composición química, pueden explotar de una manera muy particular. Son estrellas que, por ejemplo, tienen oxígeno, magnesio y neón, por ejemplo, y entonces esas estrellas que tienen esa concentración, y depende de cuánto tengan de esa concentración, y depende en qué condiciones estén, porque puede haber vientos que eliminan eso. Bueno, la idea es la siguiente: esas estrellas pueden tener un core, un núcleo de electrones muy, muy, muy denso, extremadamente denso. Estamos hablando de 10 a la 10 gramos por centímetro cúbico, una cosa así. Esos electrones se aparean a esa presión, en ese volumen, pero lo que pasa es que el magnesio y el, y el neón, sería el neón, claro, el magnesio y el neón empiezan en algún momento a comer electrones, empiezan a comer electrones. Cuando todavía está ese núcleo duro de electrones, esa densidad tan grande, soporta un poco, le hace fuerza, repele al colapso gravitacional, mantiene la estrella en equilibrio, en cuasi equilibrio. Pero cuando el magnesio y el neón empiezan a comer electrones, en un momento deja de poder resistir ese colapso y entonces la estrella colapsa y el oxígeno también juega un papel fundamental ahí porque el oxígeno se enciende y después hay unos protones que siguen comiendo electrones. La idea es que eso genera un cataclismo, porque justamente cuando se da el colapso, el oxígeno ayuda a que se encienda eso, y eso termina siendo un colapso muy violento y puede formar una estrella de neutrones bueno, como siempre, muy, muy densa, ¿no? Eso pasa de una segunda etapa, que es cuando los protones empiezan a comer electrones. Entonces, ese tipo de proceso se había predicho en los 80. Es muy difícil, fíjense todo lo que tiene que pasar. El magnesio y el neón empiezan a comer electrones, luego se enciende el oxígeno, luego se generan protones que empiezan a comer electrones, y eso genera, así que hay que hacer simulaciones. Y las simulaciones decían que esto podía darse, había cierto debate, pero que podían darse. Pero bueno, no se había observado ninguna ciencia cierta, ¿no? O sea, identificar esta es eso. Había dudas de que este podría haber sido esto. ¿Y por qué es difícil identificarlas? Porque la explosión se da es una explosión grande, pero bueno, hay otras explosiones grandes, una que va a ser descomunal, es descomunal, pero digo, como tantas otras supernovas. Pero lo que es distintivo, yo no soy experto en esto, si alguno podría corregirme lo que digo, pero lo que es distintivo es el espectro que queda luego, justamente porque para que se dé todo este disparo, de todo este proceso, tienen que darse estos elementos. Entonces, es muy elemento dependiente este proceso. Entonces, uno puede identificar si se trató o no de una supernova mirando los materiales que quedan luego. Y parece haberse identificado que esta supernova del 2018, la 2018 ZD,
parece haber sido una supernova de captura electrónica. Se llama de captura electrónica por esto, ¿no? Porque el neón y el magnesio comen electrones del núcleo. Y parece haberse identificado por primera vez salió un paper en Nature hace poco, y tuiteé, creo, el paper y un pequeño resumen de esto. No me acuerdo qué tuiteé, pero leí el paper, así que seguro tuiteé el paper, ¿no? Sí, yo creo que un hilo en Twitter, sí, explicándolo. Sí, eso, en Nature Astronomy. Sí, en Nature Astronomy, que no es... Pero bueno, aquí el punto clave quizás que hay que destacar es la famosa supernova de 1054, ¿no? La supernova de la nebulosa del Cangrejo, que esa supernova pues ha sido siempre difícil de clasificar. No se sabía muy bien qué tipo de supernova era, y una de las hipótesis más razonables durante mucho tiempo es que era una supernova de este tipo, ¿eh? Una supernova, digamos, entre comillas, de tipo 3, ¿no? De captura de electrones. Lo que pasa es que necesitamos tener una asignatura espectral que ha sido difícil que los modelos teóricos nos digan exactamente cuál es, ¿no? Pero la asignatura ahora mismo apunta a que tiene que ser el espectro rico en helio, carbono y níquel, y tiene que ser deficiente en oxígeno y hierro. Y después tienen que darse una serie de características en esa nebulosa, en ese remanente, que apunten a que la estrella pues era una estrella gigante roja, probablemente de la rama, lo que llaman la rama gigante suprasintótica, que tenga una serie de propiedades, ¿no? Entonces eso no estaba del todo claro en la supernova 1054. Pero claro, en los últimos 20, 30 años ha habido pues 7 u 8 supernovas que se han considerado de este tipo, ¿eh? Ha habido muchas falsas alarmas, ¿no? Ha habido supernovas que tenían ciertas características que apuntaban a que eran de este tipo. Entonces, este nuevo artículo en Nature Astronomy nos plantea 6 características que tienen que tener este tipo de supernovas, y afirma que hasta ahora ninguna tiene esas 6 características. Que todas las anteriores tenían o 2, 3 características, 4 características, pero ninguna tenía las 6 características. Entonces, la primera que tiene esas 6 características es esta supernova, la 2018 ZD, que en su remanente se ha hecho un espectro de alta resolución y se han visto estas características, y parece que ya es la primera prueba definitiva de una supernova de este tipo. Pero por lo que se ha visto, si se confirma en futuras observaciones esto, porque esto siempre hay que tener en cuenta que cada vez que alguien afirma que alguien quiere publicar en Nature Astronomy o en Nature, en una gran revista, tiene que decir que es el primero que ha logrado algo. Y si ha habido gente durante 20 años que está diciendo que fue el primero, pues tú tienes que aportar más argumentos, ¿no? Entonces lo mismo, el siguiente que publique algo parecido publica 8 características y dice que esta tiene 6 y el otro tiene 8. O sea, eso todavía no lo sabemos. Es lo que te iba a decir, Francisca. A mí esto de las 6 características me suena a una cosa que yo ¿sabes? Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo claro. Digo, hacen falta estas 6 características que son las que yo he observado para decir que esto es tal. Porque, claro, empiezan diciendo que, por ejemplo, una de ellas es identificar el progenitor. Hombre, evidentemente la de 1054, vete a identificar ahora el progenitor 1000 años después, ¿no? Quiero decir que parece un poco como decir, bueno, así me quito toda la competencia posible de observaciones históricas. Bueno. Sí, pero bueno, es lo que comento, que si no se vuelve a publicar ningún artículo parecido en el que pongan más características, que puede publicarse, lo mismo se confirma que esta es la primera, sus características espectrales son parecidas a las de la nebulosa del Cangrejo, con lo que la nebulosa del Cangrejo podría ser de este tipo. A mí me gustaría que dejaran de tener esta manía, y culpo a los editores de estas revistas de tener que argumentarlo todo con que es el primero que, o el más no sé qué, o el más no sé cuánto. Y bueno, no sé, me parece estupendo que este sea el candidato mejor que tenemos hasta la fecha de una supernova de tipo captura de electrones, y eso ya yo creo que debería justificar que se publique en Nature Astronomy y punto. Y no tener que estar aquí con unas comederas de tarro para justificarte, no, es que pongo estos 6 parámetros para decir que esta es la primera y que no ha habido ninguna más antes y que tú eres la mejor y la única que he tenido. Bueno, oye, pues yo qué sé, no sé. ¿Sabes? Tiene ese tufillo de decir, tengo aquí que meter esto con calzador para decir que es el primero que no sé cuánto. ¿Sabes dónde se ve mucho esto? En fin, lo siento decirlo porque me encantan los estudios de exoplanetas, ¿no? Y es un campo que me encanta y es fascinante y está dando un montón de resultados. Pero hay tanta competencia por hacer nuevas notas de prensa que te ves últimamente las notas de prensa decir, este es el planeta más lejano, de tipo rocoso,
en zona de habitabilidad, pero que orbita una estrella de tipo solar y que ha sido descubierto después creo, de... creo que era, creo que fue Paul Valéry el que dijo, la gloria de un hombre exige que su mérito sea expresable en pocas palabras, o algo así. Lo mismo pasa con un planeta. O sea, ¿no? La peculiaridad del planeta, ¿no? Si me venís con una lista de 14 cualidades, es probable que sea el primero de algo. Siempre uno. Yo soy el más algo de algo, seguramente, ¿no? Claro. Pero bueno, pues un artículo interesante y que yo lo que me gustaría de este artículo es ver que se descubran nuevas estrellas de este tipo, de estas nuevas supernovas, nuevos remanentes de este tipo y que se confirme que estas ya son las características definitivas, ¿no? Y que ya nos quedamos con estas y entonces, sea esta la primera o no sea, pero bueno, que ya tengamos claro eso porque ya eso nos permitirá hacer más estadística, porque seguro que hay muchísimas supernovas de este tipo, ¿no? Lo que comentó Gastón, ¿no? Esto cubre ese salto de masa que en 1980 era un salto de masa entre 8 y 12 masas solares y que ahora ronda entre 8 y 10 masas solares, pero ese huequecito, pues ahí tiene que haber estrellas con masas ahí, ¿no? Si hay estrellas por encima de 10 y por debajo de 8, pues tiene que haber estrellas con entre 8 y 10. Entonces, pues tiene que haber supernovas, muchas supernovas de este tipo observadas, pero que no lo sabemos porque no tenemos la seguridad de qué tipo son. Eso es. A mí un tema que me gusta es que este tipo de supernovas además salen de forma muy natural de las simulaciones numéricas. Nacen sin... O sea, pones ahí en el caldero los ingredientes para la simulación y este tipo de supernovas se producen mucho más fácilmente que las de colapso de núcleo, por ejemplo, ¿no? Que son mucho más complicadas de producir. Es difícil hacer explotar en el ordenador una supernova de colapso de núcleo, ¿no? Hay que atornillar ahí muchos tornillos y hacer un poco de magia en el código para que explote. Sin embargo, estas prácticamente, en cuanto escribes el programita, ya aquello explota. Sí, pero yo había leído que había problemas con lo de la asignatura espectral, ¿no? Que hasta hace poco tiempo no teníamos muy claro qué espectro se producía porque diferentes simulaciones daban espectros con características diferentes, ¿no? Yo creo que eso debe ser porque son cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es el proceso físico de la supernova, ¿no? Pero luego el cálculo del espectro es como que además suele ser más relevante ahí la envoltura, que se queda como envoltura circunestelar, es un cálculo de transporte radiativo. Yo creo que es otro código diferente. Vale. Creo que tú con tu simulación, tú simulas las condiciones físicas, pero luego tienes que calcular el espectro aparte. Y a lo mejor ahí, pero no sé, no conozco los detalles. Sí, yo tampoco. Y bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Francis. Lo bonito será ver que se van encontrando más y que a lo mejor pues se van mejorando también las simulaciones de estas cosas porque hace falta mucho ese acoplamiento, ¿no? Entre la simulación y la observación para que se vayan retroalimentando la una a la otra y que el feedback de las observaciones se use también para mejorar las simulaciones, ¿no? Porque hay cosas que hay que, eso, ¿no? Hay parámetros que, como hay tantas opacidades que son desconocidas y demás de tantos elementos, hay muchas cosas que son un poco puestas empíricas